Dicen que para encontrar tesoros hay que escarbar. Yo digo que no. Yo digo que el tesoro de Mazapil ya está a la vista, solo que no hemos sabido conectarlo. Soy Jerry Briones y en este episodio de Mazapil en Podcast voy a poner una idea polémica sobre la mesa. Quiero proponer que Mazapil sea el centro logístico e histórico del norte de México nuevamente. Sin abrir zanjas, sin meter maquinaria, solo usando la historia y la tecnología. El proyecto se llama Mazapil Axis Mundi. ¿Es un sueño guajiro o es la oportunidad que hemos estado esperando? Escucha la propuesta completa y dime tú de qué lado estás. Arrancamos el debate. Hay ideas que nacen bien y, bueno, hay ideas que con el enfoque correcto se transforman en algo de otra categoría. Hoy tenemos sobre la mesa unos apuntes fascinantes sobre la versión final de un proyecto de gestión patrimonial en un lugar llamado Mazapil. Y lo interesante no es solo que quieran preservar su historia, es que proponen reinventar por completo su narrativa, su lugar en el mundo. Totalmente. La misión que nos hemos propuesto hoy es entender las claves estratégicas que pueden elevar un proyecto así, que es muy local, a una propuesta de calibre internacional. Una capaz de llamar la atención de la UNESCO o de universidades de Texas. Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Es que es un caso de estudio perfecto, porque estos documentos demuestran que el patrimonio, por muy valioso que sea, no es suficiente por sí mismo. La estrategia y sobre todo la historia que construyes a su alrededor son las que de verdad le dan valor. Vamos a ver que la clave no es lo que tienes, sino cómo lo cuentas. ¿Y a quién? Claro. Pues empecemos por ahí, por el corazón de esa nueva historia, el concepto que lo cambia todo. Mazapil Axis Mundi. Los apuntes insisten en que el gran giro fue dejar de ver Mazapil como un simple punto de paso en una ruta histórica. ¿Que es como se había visto siempre? Exacto. Y empezar a posicionarlo como un eje del mundo, un nodo donde chocan y se conectan tres elementos vitales: el agua subterránea, la riqueza minera del subsuelo y la historia del camino real en la superficie. Y ese cambio, que puede parecer pura semántica, es una bomba estratégica. Cambiar punto de paso por eje del mundo transforma por completo la percepción de valor. Un punto de paso es, por definición, un lugar por el que transitas para llegar a otro sitio que es el verdaderamente importante. Es prescindible. Eres secundario en la historia de otro, básicamente. Exactamente. Pero un eje del mundo, un axis mundi, es fundamental. Es el centro desde donde todo irradia y cobra sentido. Este cambio de lenguaje no es cosmético, Crea un nuevo centro de gravedad. De repente, ya no pides atención para una parada más en el mapa. No. Exiges que se reconozca la importancia del punto que conecta todo el mapa. Justifica la inversión, crea una sensación de urgencia y una relevancia que antes, sencillamente, no existía. Es que pasa de ser una nota a pie de página a ser el título del capítulo. Y esto me lleva a una de las decisiones del proyecto que, al leerla, me chocó un poco. Los apuntes lo llaman el gran acierto, pero mi primera reacción fue de escepticismo. Hablan de una modalidad de interpretación patrimonial sin excavación. A ver, un proyecto de patrimonio histórico que de entrada renuncia a excavar no es como un restaurante que decide no cocinar. Suena a que se queda en la superficie, nunca mejor dicho. Entiendo perfectamente esa reacción, porque es contraintuitiva, pero es una jugada de una inteligencia estratégica brutal. Piensa en el mayor enemigo de cualquier iniciativa de este tipo: la burocracia. Sí. Conseguir los permisos de arqueología para excavar, especialmente en un lugar con la historia de Mazapil, puede llevar años. Años. Conozco proyectos que se han quedado en un cajón durante una década por un permiso pendiente. Es el beso de la muerte para cualquier inversor. O sea que no es una renuncia, es un atajo para poder empezar mañana. Más que un atajo, es una forma de rodear el obstáculo más grande con una elegancia increíble. Al proponer únicamente interpretar lo que ya se ve y se conoce, el proyecto se vuelve ejecutable de forma casi inmediata. Demuestra un conocimiento profundo no solo de la historia, sino de cómo funcionan las cosas en el mundo real. Y claro, algún purista podría argumentar que se renuncia a la posibilidad de nuevos descubrimientos bajo tierra. Justo eso pensaba. ¿Te arriesgas a que te digan que es un proyecto poco serio, que no va al fondo de la cuestión? Es un riesgo, sí, pero es un trade-off calculado. ¿Qué es mejor?
Un proyecto perfecto sobre el papel que nunca verá la luz o un proyecto excelente y viable que empieza a generar resultados mañana mismo. Al priorizar la acción, generan valor tangible a corto plazo, construyen credibilidad. Y con esa credibilidad será mucho más fácil en un futuro proponer una fase 2 o 3 que sí incluya excavaciones porque ya habrán demostrado que son capaces de ejecutar. Vamos, que van a lo práctico. A lo que funciona. Y punto. Eso es. Vale, visto así, la jugada es maestra. Y cuando pensaba que el plan era inteligentemente local y pragmático, de repente los apuntes dan un salto mortal y aterrizan en Texas. Hablan de una fase 4 que vincula directamente Mazapil con San Antonio, a través del Camino Real de los Texas. Parece un cambio de escala radical. Es que ahí es donde el proyecto pasa de ser interesante a ser irresistible para ciertos perfiles. Esa conexión no es solo una expansión geográfica, es una estrategia financiera y de mercado de primer nivel. Al tender ese puente con Texas, abres la puerta a dos cosas fundamentales. Primero, a posibles fondos de cooperación binacional, que suelen tener presupuestos mucho más generosos. Que los fondos nacionales, claro. Muchísimo más. Y segundo, a un nuevo tipo de pública, me imagino. Exacto. Te conectas directamente con el mercado del Heritage Tourism, el turismo patrimonial estadounidense. Y según todos los estudios, es un sector con un poder adquisitivo muy alto. No es el turista de sol y playa. Es gente con formación, con un interés genuino en la historia compartida y con la capacidad económica para financiar viajes culturales de alto valor. Pero aquí me surge una duda. ¿No existe el riesgo de crear algo que parezca más pensado para el turista de Texas que para la propia gente de Mazapil? ¿Cómo se evita que la comunidad local se sienta ajena a su propio patrimonio reinventado, como si fuera un decorado para extranjeros? Es una pregunta crucial. Y los apuntes la responden de una manera muy inteligente. No empiezan por Texas, empiezan por casa. Por eso diseñan lo que llamen un producto mínimo viable, la fase 1. Se trata de una ruta piloto urbana, sencilla, que ya es ejecutable a pie por el pueblo. Antes de buscar al turista de San Antonio, le ofrecen a la gente de Mazapil una nueva forma de ver su propio entorno. Primero demuestras el valor en casa, a pequeña escala. Precisamente. Y eso, de cara a un inversor, es oro puro. Un inversor no financia un poema, financia un prototipo. Con esa ruta piloto demuestras que no estás vendiendo una idea abstracta, un sueño. Estás vendiendo algo que ya existe, que ya funciona. El riesgo percibido se desploma. Es mucho más fácil conseguir dinero para escalar algo que ya es tangible que para empezar un proyecto desde la nada. Es una lección empresarial básica aplicada a la gestión cultural. Totalmente. Vale, tenemos la narrativa, la estrategia pragmática y la visión global. Pero todo esto hay que meterlo por los ojos. Me fascinó la parte de los apuntes que habla del diseño y la comunicación visual, porque no lo tratan como un adorno, sino como parte del núcleo estratégico. Porque en un proyecto así, la forma es fondo. La estética tiene que contar la misma historia que las palabras, y las decisiones que proponen son muy agudas. Por ejemplo, la paleta de colores. No es una elección al azar. Proponen dos gamas, tierra y oro para el desierto y la minería, y un azul profundo para el agua y todo el sistema hidráulico subterráneo. Fíjate en la psicología de esa elección. Tierra y oro te ancla inmediatamente en la realidad del lugar. El desierto, la riqueza mineral, transmite autenticidad, calidez, valor. Pero el azul profundo es el golpe de efecto. Es un color que no asocias de forma natural con un desierto. ¿Para nada? Introduce misterio, profundidad, la idea de un mundo oculto y vital bajo la superficie. Ese contraste visual entre el oro cálido y el azul profundo es la metáfora perfecta del proyecto entero. Lo visible y lo invisible, lo conocido y lo secreto. Y hacen lo mismo con la tipografía. Una serif clásica, que recuerda a los documentos antiguos para los títulos, y una sans serif muy limpia y moderna para los textos técnicos. Es que están comunicando en dos niveles a la vez. La tipografía serif te susurra al oído: esto es serio, esto tiene raíces, esto es historia con mayúsculas. Genera una atmósfera de legitimidad. Pero luego, el texto funcional usa una sans serif que te dice: respetamos el pasado, pero lo gestionamos con las herramientas del siglo XXI, con claridad y eficiencia. El mensaje implícito para un posible socio institucional es potentísimo. Somos rigurosos con la historia y modernos en la gestión. Es una forma sutil de construir confianza. Y luego proponen dos elementos visuales que son el resumen de todo. El primero, un mapa de radios, con Mazapil en el centro y flechas que salen hacia los puntos clave.
Zacatecas, Durango, Saltillo y por supuesto Texas. Ese mapa es una genialidad porque demuele la vieja narrativa de un solo vistazo. En 2 segundos, sin leer una sola palabra, tu cerebro entiende el concepto de axis mundi. Ves a Mazapil no como un punto perdido en una línea, sino como el corazón de una red, el centro neurálgico. Es una herramienta de comunicación brutalmente efectiva. El segundo visual es aún más revelador. Un corte transversal esquemático. Un dibujo que muestra el pueblo en la superficie, la vida cotidiana, y justo debajo, una representación de esa red de túneles y acuíferos en tonos azules. Es que esto es como si le dieran al visitante unas gafas de rayos X para ver el alma secreta del pueblo. La mayoría de la gente, incluso los que viven allí, no son conscientes de esa complejidad subterránea. Este gráfico se la revela de una forma instantánea y fascinante. No solo informa, sino que genera asombro, curiosidad, te hace pensar, ¿qué más hay bajo mis pies? Añade una capa de misterio a un paseo que de otro modo sería normal. Es como descubrir que tu casa está construida sobre un tesoro oculto. Es verdad, te dan un mapa del tesoro del propio pueblo, y el tesoro es la historia que pisas sin darte cuenta. Y todo esto, toda esta estrategia y diseño, culmina en la parte final de los apuntes. Cómo empaquetarlo todo en un pitch de 5 minutos. La estructura que proponen es impecable. Está diseñada con la precisión de un cirujano para la mente de alguien ocupado, ya sea un político o un inversor. Empieza con el gancho. ¿Sabían que la historia de Texas y el noreste de México tiene un eslabón perdido subterráneo en el desierto? Ese gancho es buenísimo. No te vende nada. Te planta una semilla de misterio en la cabeza. Te obliga a escuchar. Exacto. No empieza hablando de Mazapil. Empieza hablando de un enigma que afecta a una región mucho más grande, lo que capta inmediatamente la atención de interlocutores a otro nivel. Después, define el problema de forma muy clara. Un patrimonio gigantesco, el camino real, pero que está desconectado y desaprovechado. Urgencia. Y justo después, la solución. Mazapil Axis Mundi. Pero no como una idea vaga, sino como un sistema de rutas de interpretación, no de excavación. La solución elegante y viable de la que hablábamos. Y aquí viene lo mejor. No se queda en la promesa. Ahí está la clave. El cuarto paso es la evidencia. Es el momento en que dicen, y esto no es una fantasía, aquí tienen la ruta piloto urbana que ya se puede recorrer. Ponen la prueba sobre la mesa. Eso desmonta cualquier sospecha de que sea un proyecto inviable. Y el cierre, el llamado a la acción, es muy medido. No piden dinero, piden validación institucional para avanzar a la siguiente fase. Y eso es de una astucia psicológica tremenda. Pedir dinero genera resistencia, activa todas las alarmas. Pero pedir validación o apoyo institucional es una solicitud de bajo compromiso. Es muy difícil para un directivo o un funcionario decir no a algo que suena tan razonable. No le estás pidiendo un cheque, le estás pidiendo que se sume a una visión. Es una invitación, no una petición. Es una clase magistral de cómo conseguir un sí inicial. Que luego abrirá las puertas a la financiación. Por supuesto. Entonces, al final, lo que revelan estos apuntes no es solo un plan para salvar el patrimonio de un pueblo. Es una lección magistral de cómo se construye una visión, se eliminan barreras prácticas y se comunica una idea de forma que sea casi imposible de rechazar. El Axis Mundi como narrativa, el sin excavación como estrategia y el gancho de Texas como visión de futuro. Exactamente. Lo que nos muestra este análisis es cómo un proyecto bien pensado y sobre todo bien comunicado puede redefinir por completo el potencial de un territorio. Esta propuesta no está simplemente pidiendo fondos para limpiar unas ruinas. Está ofreciendo a Mazapil una nueva identidad, una nueva historia que contarse a sí mismo y al mundo. Un futuro sostenible basado en desenterrar, no con palas, sino con ideas, su activo más profundo. Esa historia oculta que siempre estuvo ahí. Una pasada. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, algo que sugieren los propios apuntes. Proponen crear un mapa narrado en formato vídeo para contar toda esta historia. Así que la pregunta para quien nos escucha es esta. Si el poder de todo el proyecto reside en hacer visible lo invisible, en desvelar ese mundo subterráneo, ¿qué imagen o qué sonido de ese mundo oculto de Mazapil debería ser lo primerísimo que viera el espectador para quedar atrapado por completo en el misterio? Así que ahí lo tienen, Mazapil Axis Mundi. No es solo un proyecto turístico y no se trata solo de mapas o túneles, se trata de identidad, se trata de que
Cuando alguien pregunte dónde está el corazón del norte, la respuesta apunte hacia nuestras montañas. Pero como les dije al principio, un mapa no sirve de nada si nadie lo camina. Esta idea es solo tinta sobre papel hasta que nosotros como comunidad decidamos creer en ella. Gracias por prestarme sus oídos y por imaginar conmigo este futuro para nuestro pueblo. Soy Jerry Briones, esto fue Mazapil en Podcast y recuerden, la historia ya está escrita bajo nuestros pies, solo nos falta leerla en voz alta. Hasta la próxima.